este primer ejercicio que es del parcial de matemática del primer cuatrimestre del 2024. Dice, sea la función igual a por logaritmo de x al cuadrado menos 8, hallar a perteneciente a los reales para que la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en x0 igual a 24. Entonces, recordemos que si me están hablando de la recta tangente, nos están hablando de la derivada. ¿Sí? Recordemos que la derivada como concepto geométrico es la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, nos están preguntando la derivada evaluada en ese punto. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser derivar en ese punto. A por logaritmo de x al cuadrado menos 8, lo derivamos. Recordemos que a pertenece a los reales, o sea que a va a ser un número que es constante. Por lo tanto, si recordamos cómo se deriva una constante por una función, me va a quedar la constante multiplicada por la derivada del logaritmo. Acá aparte tenemos una composición de funciones, por lo tanto vamos a aplicar la regla de la cadena. Entonces, como tenemos una función, siempre la regla de la cadena va a ir desde lo más exterior hacia lo más interior. Entonces derivamos primero la función logaritmo, que me va a quedar 1 sobre x al cuadrado menos 8, por la derivada de su argumento, ¿sí? Acá en este caso tendríamos la función exterior logaritmo y luego la función interior, un polinomio que sería x al cuadrado menos 8. Como x al cuadrado menos 8 es una resta, vamos a tener que derivar término a término. O sea que la derivada de x al cuadrado me va a quedar 2x menos 0, ¿sí? La derivada de una constante me va a quedar 0. Entonces, si acomodamos esto un poco, me va a quedar la derivada igual a por 1 sobre x al cuadrado menos 8 por 2x, o bien a por 2x sobre x al cuadrado menos 8. Bien, entonces, como dijimos al principio, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Y justamente en el enunciado nos dicen que tengo que encontrar el valor de a que pertenece a los reales, o sea que esto iba a ser una constante, para que la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en x igual, ejercicio que dice, sea f de x igual a por logaritmo de x al cuadrado menos 8, hallar a perteneciente a los reales para que la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en x0 igual a 3 sea o es igual a 24. Entonces, si comenzamos a analizar el enunciado, nos dan una función y nos piden hallar a perteneciente a los reales. Por lo tanto, esto nos están diciendo que a va a ser una constante. Para que la pendiente de la recta tangente al gráfico en x0 igual 3 sea 24. Entonces, como nos están pidiendo la pendiente de la recta tangente, nos están hablando de la derivada. Por lo tanto, vamos a tener que derivar esa función. Entonces, si nosotros tenemos la función f de x igual a por logaritmo de x al cuadrado menos 8, recordemos que a pertenece a los reales, entonces va a ser una constante. Por lo tanto, vamos a derivar una función, que en este caso sería composición de funciones, porque tengo un logaritmo y un polinomio, por una constante. Su derivada va a ser esa constante por la derivada de esta composición de funciones. Por lo tanto, acá vamos a aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena, recordemos que va a ser de lo más externo a lo más interno. Entonces, lo más externo vamos a tener el logaritmo y lo más externo vamos a tener el polinomio. Recordemos que la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que tenga en el argumento. En este caso sería 1 sobre x al cuadrado menos 8. Y luego vamos a tener la derivada de este polinomio, que recordemos que si yo tengo
varios términos, x al cuadrado menos 8, tengo que derivar cada uno de los términos por separado. Si derivamos x al cuadrado, bajamos el exponente y le resto 1 al exponente, o sea, me quedaría 2x, y la derivada de una constante me quedaría 0. Por lo tanto, la derivada de este polinomio sería 2x. Si nosotros lo acomodamos un poco, me quedaría a por 2x sobre x al cuadrado menos 8. Ahora bien, como me están pidiendo que yo calcule a, o sea que hallemos a, para que la pendiente de la recta tangente, o sea, para que la derivada cuando x0 vale 3 sea igual a 24. Por lo tanto, me están diciendo que la derivada evaluada en x igual 3 me tiene que dar 24. Por lo tanto, todas las x las vamos a sustituir por el valor de x0 y sabemos que esto me tiene que dar 24. Entonces, ahora resolvemos. Esto me va a quedar a por 2 por 3, 6, 3 a la 2, 9, menos 8, igual a 24. Pareció un poco. Ahora sí. Bien, entonces ahora nos va a quedar a por 6, ¿sí? 9 menos 8, 1, igual a 24. Por lo tanto, a vale 24 sobre 6. O sea que a vale 4. Este es el valor de a para la cual la función, su derivada, su recta tangente en x igual 3, vale 24. Nos dicen que sea f de x igual 4x más 6 sobre x al cuadrado más 4, hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos locales de la función. Entonces, como nos habla de intervalos de crecimiento y de decrecimiento y extremos, básicamente también nos están hablando de hallar la derivada. Entonces, lo que vamos a tener que hacer va a ser justamente derivar la función. En este caso se trata de una división de polinomios, o sea que son una división de funciones. Así que vamos a tener que hacer la derivada de una división, de un cociente. Entonces recordemos cómo era la primera, o sea, la primera en el sentido del numerador derivado por el denominador sin derivar menos el numerador así como está por el denominador derivado, todo dividido, el denominador al cuadrado. Entonces, si nosotros identificamos 4x más 6 sería justamente nuestra u y x al cuadrado más 4 sería nuestra b. Entonces, si derivamos, vamos a obtener que 4x más 6 sería su derivada, nos quedaría 4 por 1, bien, más 0. Por lo tanto, me quedaría 4 por x al cuadrado más 4 menos el numerador así como está por el denominador, que su derivada me va a quedar x al cuadrado la derivada bajo el exponente, me queda 2x más la derivada de 4 que me va a quedar 0. Por lo tanto, me va a quedar su derivada 2x. Bien, todo sobre el denominador, que era x al cuadrado más 4, elevado a la 2. Ahora bien, como me piden los extremos, eso significa que su derivada me tiene que dar 0. ¿Sí? Recordemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Si yo tengo una derivada, una pendiente que es positiva, significa que la función crece. Si tengo una derivada que es negativa, significa que la función decrece. Y si tengo una derivada que es 0, significa que la función alcanza un extremo, ¿sí? Que puede ser máximo o mínimo. Entonces, ahora igualamos a 0 la derivada, igualamos a 0 y vamos a tener que despejar x para poder encontrar los puntos críticos. O sea, ¿cuáles serían esos posibles extremos? Entonces, esto nos quedaría 4
x al cuadrado más 4 menos 4x más 6 por 2x. Todo sobre x al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 0. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que x al cuadrado más 4 elevado al cuadrado está dividiendo. Por lo tanto, si nosotros lo escribimos del otro lado con la operación contraria, sería a través de la multiplicación. Entonces me quedaría 0 por x al cuadrado más 4, todo elevado al cuadrado. 0 por cualquier otra expresión me va a quedar 0. Y acá podríamos realizar la propiedad distributiva, ¿sí? Tanto en estos términos como en estos. Entonces, acá nos quedaría 4 por x al cuadrado, 4x al cuadrado, 4 por 4 positivos, 16. Y luego acá tenemos menos, paréntesis, 4x por 2x me va a quedar 8x al cuadrado, 6 por 2x me va a quedar 12x, igual a 0. Luego, este signo menos también se distribuye, es como multiplicar por un menos 1, o sea que me va a cambiar los signos a todo lo que está dentro del paréntesis. 4x al cuadrado más 16 menos 8x al cuadrado menos 12x, igual a 0. Entonces, vamos a tener que juntar términos semejantes, ¿sí? Los que tienen x al cuadrado con los que tienen x al cuadrado. Y el 16 no tiene x, por lo tanto no podría juntarlo con ninguno. Y el 12 tiene x elevado a la 1, que no hay ningún otro término semejante. 4 menos 8 me va a quedar menos 4x al cuadrado. Menos 12x más 16, ¿sí? De paso ya lo ordenamos, igual a 0. Entonces, si observamos esta función, esta ecuación, vamos a tener una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado. Para resolverla podemos aplicar algún caso de factorización que se nos ocurra, o bien la fórmula resolvente. En este caso vamos a aplicar la fórmula resolvente, la recordamos por acá, que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces, acá identificamos, recordamos que a es el número que acompaña a x al cuadrado, que b es el número que acompaña a x elevado a la 1 y que c es el número que no tiene ninguna x. Entonces, si reemplazamos, esto me va a quedar menos 12 más menos la raíz cuadrada de menos 12 elevado al cuadrado menos 4 por a, que vale menos 4, por c, que vale 16. Todo dividido 2 por menos 4. Si hacemos las cuentas me va a quedar menos por menos más, o sea 12 más menos la raíz cuadrada de menos 12 al cuadrado es 144. Y luego vamos a tener 16 por 16, que me va a quedar 256. Si analizamos los signos me va a quedar menos por menos más por más 256. Todo sobre 2 por menos 4 menos 8. Si seguimos resolviendo esto me va a quedar 12 más menos la raíz cuadrada de 400 sobre menos 8. Si resolvemos la raíz de 400 nos queda 20, por lo tanto me va a quedar 12 más menos 20 sobre menos 8. Y acá dividimos en los dos caminos, ¿sí? Uno elegimos 12 más 20, ¿sí? Vamos a estar dividiendo estos dos caminos. 12 más 20 sobre menos 8, bien, que esto me va a quedar 32 sobre menos 8. Y después vamos a tener a 12 menos 20 sobre menos 8. Entonces, acá me va a quedar menos 8 sobre menos 8. Y ahora resolvemos las divisiones. 32 menos 8 menos 4. Y 8 dividido menos 8, 1. Por lo tanto, estos puntos serían los posibles extremos, o sea, los puntos críticos. Bien, ¿cómo analizamos si son extremos o no?
lo que vamos a hacer es armar un cuadro. Entonces, si nosotros armamos un cuadro, sabemos que los puntos críticos dijimos que eran, en una tablita así, sabemos que son -4 y 1. Entonces, si acá colocamos el -4, por acá va a estar el 1 y armamos intervalos. Entonces, desde menos infinito hasta -4, desde -4 hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. Entonces, armando este cuadro, sí, que podemos de hecho hacerlo así ya directamente, se arman con los puntos críticos. Y ahora lo que se va a evaluar es el signo de la derivada. Yo lo que tengo que analizar es el signo de la derivada y no me va a importar el valor, sino el signo, si es positivo o si es negativo. Entonces, vamos a elegir un número que pertenezca al intervalo de menos infinito a -4, por ejemplo, -5. O sea que hay que evaluar la derivada en -5 y analizar el signo. Sí, esto lo vamos a checar un poquito para ver si es mayor a 0 o menor a 0. Entonces, luego acá vamos a analizar en un número que sea de -4 a 1, por ejemplo el 0, la derivada en 0, que es lo que sucede. Y de acá de 1 a más infinito, por ejemplo la derivada evaluada en 2. Si recordamos, nuestra derivada tenía esta expresión. Como el denominador está elevado al cuadrado, sabemos que toda esta expresión siempre va a ser mayor a 0, ¿sí? Entonces lo que nos va a interesar analizar va a ser solamente el numerador. Entonces, si reemplazamos por la derivada evaluada en -5, nos va a quedar 4 por -5 elevado a la 2 más 4 menos 4 por -5 más 6 por 2 por -5. Entonces recordemos que no me va a interesar el valor, sino si es positivo o es negativo. Entonces acá nos va a quedar 4 por 29, sí, que nos va a quedar positivo. Luego acá nos va a quedar 4 por -5, 20, menos 20, perdón, más 6. Tenemos entonces menos 20 más 6, menos 14 por menos 10, ¿sí? O sea que me va a quedar positivo, pero al estar restando acá me va a quedar el número negativo. Si en realidad lo vamos a escribir todo esto, me quedaría menos 14 por menos 10. Bien, entonces esto me quedaría 4 por 29 menos, sería 140, ¿está bien? Este resultado me va a quedar negativo. Y negativo dividido positivo, el resultado va a ser menor a 0, va a ser negativo. Por lo tanto, acá la función decrece. Entonces, de acá obtenemos que esto justamente va a formar parte del intervalo de decrecimiento, desde menos infinito a -4. Luego, si reemplazamos por 0, acá vamos a obtener f' evaluada en 0, lo mismo. El denominador va a seguir siendo mayor a 0, o sea que nos enfocamos solo en el numerador. Me va a quedar 4 por 4, sí, porque la x se reemplaza por 0, menos 0, sí, porque acá justamente es factor. Entonces 4 por 4 me va a quedar 16, o sea que esto va a ser mayor a 0. Por lo tanto, la función crece. Entonces, menos 4, 1 pertenece al intervalo de crecimiento. Esto es mayor a 0. Y acá obtenemos el criterio para decidir si es un extremo. Como desde menos infinito a menos 4. Las derivadas van a ser negativas, ¿sí? O sea, las pendientes de las rectas tangentes van a ser negativas. En ese intervalo sabemos que la función crece, pero luego desde menos 4 a 1, en ese intervalo, las pendientes van a ser positivas. Entonces, si a mí se me produce este cambio de decrecimiento y crecimiento, se puede afirmar que acá hay un extremo, ¿sí? Este es un extremo y que justamente es un mínimo. Siempre cuando hay este cambio se dice que hay un extremo, es un mínimo. No vamos a saber si es absoluto, pero sí podemos afirmar que es un extremo relativo, por lo menos.
Y ahora vamos a analizar qué es lo que sucede en el intervalo de 1 a más infinito. Nosotros habíamos puesto, por ejemplo, la derivada de Balodan 2. Lo mismo, el denominador me va a quedar positivo, o sea que solo vamos a analizar la derivada cuando x vale 2 en el numerador. O sea, me quedaría 4 por 2 a la 2 más 4 menos 4 por 4 por 2, dijimos, esto sería 4 por 2, más 6 por 2 por 2. Bien, entonces analizamos esto y nos va a quedar 4 por 8 por un lado, menos, y acá vamos a tener 4 por 2, 8, más 6, 14 por 4. Esto nos va a quedar negativo, entonces por lo tanto acá la función decrece. Y acá obtenemos al revés. Nosotros vamos a tener que de menos 4 a 1 las pendientes van a ser positivas y desde 1 a más infinito las pendientes van a ser negativas. Por lo tanto acá va a haber un extremo y en este caso va a haber un máximo. Entonces, con este cuadro no solo encontramos los extremos, sino que además ya tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Esto que está acá en verde forma parte del intervalo de crecimiento y lo que está acá en naranja es el intervalo de crecimiento. O sea, esto sería así, intervalo de decrecimiento y este sería el intervalo de crecimiento. Y era todo lo que nos pedían.